Muy buenos días, feliz lunes, feliz inicio de semana. El día de hoy quisiera conversarles sobre un tema que está tomando cada vez más auge en Latinoamérica y eventualmente se va a empezar a hablar de eso en Panamá. Estoy hablando sobre la simulación de delito de la violencia de género. ¿Qué sucede? Que ya esto está tomando cada vez más fuerza en las discusiones de otros parlamentos en Latinoamérica, porque la cantidad de denuncias falsas sobre delitos de violencia de género y de personas que terminan inocentemente en un proceso y que no hay consecuencias está aumentando cada vez más y por lo tanto no hay seguridad jurídica. Muchos parlamentarios lo que están, por así decirlo, proponiendo es aumentar la pena de las simulaciones de delito, lo cual puede parecer hasta cierto punto razonable, pero pienso que simplemente ponerle una curita a una gran herida y el asunto tiene que ser analizado a mayor profundidad. A pesar de que voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, porque esto no es una conferencia ni una clase, necesito 3 horas para eso, pero simplemente voy a dar un pequeño punto de observación para llevar a la reflexión a mis colegas, amigos, ya sea jueces, fiscales, magistrados, etcétera, para que lo tomen en consideración cuando este tema empiece a abordarse acá en Panamá. ¿Qué sucede? Que se está dando lo que se llama un abuso de un derecho. Los delitos de violencia de género han sido tipificados por la razón de una respuesta social a fenómenos sociológicos bien conocidos como lo es la desigualdad de las mujeres en las legislaciones, el machismo que se manifiesta de una manera cultural y violencias, femicidios y una serie de consideraciones que llevan a que se den estas propuestas legislativas, que son reacciones sociales que el legislador toma como punto de partida para buscar una solución y que estos casos no se den más. ¿Qué sucede? Son buenas las intenciones, mas sin embargo las buenas intenciones a mediano y largo plazo pueden tener consecuencias devastadoras y la consecuencia o la peor consecuencia que puede haber en un Estado de Derecho, citando y trayéndonos en el pensamiento tanto de Montesquieu como de Cesare Beccaria, es que una persona inocente tenga que enfrentar un proceso, donde una persona inocente presente un proceso y se le considere culpable sin serlo, el sistema entero está fallando. Y esto no se trata de una persona, se trata de muchas. Porque en el tema de la violencia de género o en este tipo de situaciones se dan muchas interpretaciones sociales y una de esas es una presunción de culpabilidad cuando vivimos en un Estado de Derecho que vela por la presunción de inocencia, pero con refranes y por decirlo así, hashtag, yo te creo hermana, etcétera, ya te nubla la razón y esta persona tiene que ser mediáticamente juzgada, condenada previamente, sin siquiera saber si la otra persona está diciendo la verdad. Y es que muchas mujeres han aprendido o están aprendiendo de que se pueden de una manera aprovechar de este derecho para usarlo en contra del género masculino. Y hay muchos casos de eso. Yo incluso manejé un caso personalmente de una persona que era gerente de un gimnasio y este gerente de este gimnasio tenía una clienta que había pagado el año entero, pero una amiga de ella se iba a ir a otro gimnasio. Ella lo que quería era que el cliente, o sea, el gimnasio le devolviera el dinero a ella. El gimnasio, por temas de política y temas contractuales, le dijo, no se puede. ¿Ella qué hizo? La vieja confiable. Dijo que, es que no me van a devolver mi dinero a las buenas, pues lo van a hacer a las malas. Y ella mandó una carta amenazando que iba a denunciar al gerente de gimnasio por acoso y violencia de género. Obviamente el gimnasio dijo, yo no quiero ningún problema, le devolvió su dinero, pero las consecuencias fueron que el gerente fue despedido y destituido en el acto, de una manera humillante.
y tuvo que contratar abogados, pagar honorarios y bajo ciertas condiciones, entre esas pues no armar un proceso por él mismo, pudo recuperar su puesto de trabajo, pero después de una humillación y un trauma incluso psicológico de lo que sucedió. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Pues normalmente no pasa a mayores. Eh, Hay muchos casos de mujeres que han denunciado falsamente a hombres y no tienen la verdad, no tienen razón, pero el hombre fue fulminado socialmente, perdió su trabajo, perdió su negocio y después cuando se dan cuenta de que no hay suficientes pruebas, se le da sobreseimiento del caso, pero ¿qué sucedió entonces con él y su reputación y su patrimonio? Bueno, queda básicamente quebrado. Entonces se está dando cada vez más estos casos y pienso que tiene que ver en gran medida con una consideración muy importante que voy a desarrollar a continuación, y es con el tema de la igualdad y la equidad ante la ley y la mala interpretación que de repente el legislador o los legisladores le dan al momento de desarrollar y crear los preámbulos de las leyes. ¿Qué sucede? Existen derechos, como es el derecho laboral, que llena y trae al balance realidades sociales, realidades institucionales, como es, por ejemplo, la relación entre el empleador, o sea, el empresario y el trabajador. Es una relación desigual. El empresario es una persona que le da un salario a un trabajador a cambio de su tiempo y de ciertas condiciones contractuales. Y el trabajador está subordinado económicamente a este empresario. Por lo tanto, hay una relación de desigualdad y de subordinación, y la ley, los principios del derecho de trabajo lo que trata de hacer es buscar ese balance, equilibrar, valga la redundancia, el desequilibrio, para que así puedan responder de una manera equitativa ante situaciones legales. Un ejemplo de eso es el tema de la carga a la prueba, la tiene el empresario versus las denuncias del trabajador. En el caso del consumidor y el comerciante ocurre un fenómeno similar. La ley busca equilibrar eso porque se sabe que el comerciante tiene información precisa y mucho más detallada por su condición de comerciante que el producto que está comerciando y vendiendo en el mercado. El consumidor tiene que obtener ese producto, confiar en lo que está obteniendo en una situación de completa desventaja a través de un precio. Y como muchas veces eso no ocurre y el comerciante miente, entonces el derecho del consumidor trata de equilibrar a través de ciertos mecanismos, no solamente legales, sino institucionales, y proteger entonces al consumidor. ¿Qué sucede? Pues esto se trató de hacer algo pues por ese camino con el tema de la violencia de género, proteger a la mujer en, un, en una posición de desigualdad ante el hombre. Pero ¿qué sucede? Esa desigualdad es virtual y es relativa, y además de eso ya no es la realidad social imperante. Si la Constitución te dice a ti no hay foro ni privilegios por razón de raza, sexo, religión, y no hay discriminación por razón de raza, sexo, religión, que es una realidad constitucional y es una realidad de la equidad y la igualdad entre la ley, de derechos humanos, por lo tanto de la convencionalidad, mal pudiera decirse que hay que crear una legislación en la que se proteja a un ser humano de otro tipo de ser humano y que se hace una diferenciación por su razón de género, porque hay que protegerlo, porque hay que reaccionar. Pero estás desequilibrando el principio del derecho, y eso es lo que se violentó en el momento. Que esa es la diferencia crucial. No es lo mismo conceptualmente un fenómeno jurídico a lo que es un ser humano en biología, que no se puede diferenciar por razones de raza, sexo, género, etc. ¿Y qué sucede? Que hoy en día las realidades sociales han cambiado.
Sí, todavía hay luchas, sí, todavía hay discriminación, etcétera, pero no son tan evidentes. Hoy en día las mujeres tienen muchas más oportunidades, hay muchas más mujeres preparándose, hay muchas más mujeres, eh, incluso empresarias, hay mujeres que pues tienen mejores posiciones laborales, mejores posiciones institucionales, etcétera. Que si hay que proteger a las mujeres, por supuesto que hay que hacerlo, pero eso hay que hacerlo con un enfoque no solamente legislativo, sino que hay que hacerlo con un enfoque institucional. Ministerio de la Mujer, Instituto de la Mujer, observancia, estadísticas, etcétera, que permitan entonces tomar ciertas decisiones. Pero desequilibrar el ordenamiento jurídico que se trata de hacerlo, lo que crea es que ese desequilibrio es de esos principios fundamentales, como es el de la igualdad y la no discriminación, lo que crea es que se desvirtúe y se trastabille el Estado de derecho constitucional, que eso es lo que está sucediendo, que eso es lo que están viendo y están empezando a reaccionar otros países de la región como México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú y en Panamá va a empezar a suceder. Solamente hace falta que pasen uno, dos, tres casos más notorios para que entonces el legislativo empiece a reaccionar. Y la idea es que a todos los colegas que esto no nos agarre de sorpresa y que podamos reaccionar de una manera rápida y adecuada, que ya lo hayamos pensado, que ya lo hayamos analizado, que si las leyes hay que repasarlas, por supuesto que hay que repasarlas, hay que sentarse y repasarlas y trabajar con los principios de constitucionalidad y convencionalidad, buscando proteger, si es cierto, una realidad social y reaccionar ante temas como femicidio, violencia de género, etcétera, pero no se puede deprimir el derecho de uno en favor del otro, porque eso no tiene sentido, porque entonces tendríamos que volver al pizarrón y tendríamos situaciones de madres que lloran a sus hijos, esposas que lloran a sus esposos, hermanas que lloran a sus hermanos que sufrieron una injusticia, que eso es lo que está pasando y es lo que tenemos que evitar que pase. Y bueno, como dice el dicho, en guerra avisada no muere soldado. Así que deseo que pasen una excelente semana y cualquier comentario pues saben que bienvenido sea. Saludos.